Del Evangelio de Juan. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, y voy a dar lectura nuevamente, Juan 1, y voy a leer del 1 al versículo 13. Y el título de la predicación de esta tarde es la relación de Dios con el mundo. La relación de Dios con el mundo, y voy a leer Juan 1, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recordando un poco lo que ya hemos visto, Juan nos presenta primero al Señor, a Jesucristo, y le llama el Verbo, el Logos de Dios. Juan nos dice dónde estaba el Logos en la eternidad pasada. Estaba ahí con Dios. Por Él, por medio del Logos, por medio de Cristo, fueron hechas todas las cosas. También Juan nos dice que en Él estaba la vida, la vida espiritual, el Zoe, recuerdan, eso lo vimos, y esta Zoe, esta vida espiritual, era la luz de los hombres. Esto es lo que primero nos introduce Juan, el apóstol Juan. Después abruptamente como que nos lleva a un cambio. Hubo un hombre, después de traernos de Dios, de la eternidad, nos habla de un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, y vimos que hablaba de Juan el Bautista. ¿A qué vino Juan el Bautista? En el versículo 7 nos dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, en Juan 1:32, afirma a qué fue enviado, por qué fue enviado por Dios. Recuerden, nos dice que fue un hombre enviado de Dios. Este hombre tenía un propósito muy específico de parte de Dios. En Juan 1:32 nos dice, está hablando Juan el Bautista, también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En Juan 1:34, a esto vino Juan el Bautista. Dice: y yo le vi, está hablando Juan el Bautista, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese fue el propósito por el cual Juan el Bautista vino delante del Señor. ¿Para qué? Para dar testimonio y testificar y autenticar las palabras de Dios, de que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado de Israel y el Salvador del mundo. Ahora bien, en el versículo 9, vamos a empezar de ahí. Versículo 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquella luz verdadera, dice el apóstol Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz verdadera, esa luz espiritual verdadera, venía a este mundo. Pero después también en el versículo 10 nos vuelve a decir: en el mundo estaba, y vuelve a repetir la palabra, y el mundo por él fue hecho. Y por cuarta vez dice: pero el mundo no le conoció. ¿Por qué Juan ahora nos habla mucho del mundo? Nos habla 4 veces del mundo, una palabra que se repite 4 veces en estos 2 versículos. Bien, ¿cómo usa Juan la palabra mundo? La palabra mundo viene del original griego, cosmos. ¿Le suena? La palabra griega cosmos es para mundo, pero Juan lo utiliza en su evangelio de 4 maneras diferentes.
Una, el universo, el orden creado, es decir, toda la creación, la utiliza Juan, palabra cosmos, mundo, para referirse al orden creado, al universo. También, de otra manera, se refiere a los habitantes humanos, al ser humano, a la raza humana, a la sociedad. A eso, cuando Juan se refiere al mundo, también puede referirse a la sociedad. Pero también, en un sentido ético, Juan se puede referir al género humano apartado de Dios. Inclusive nosotros luego usamos ese término, es que pues anda en el mundo. Anda en el mundo, refiriéndose a que anda en las cosas en las que normalmente el mundo anda, en pecado, en todo ese tipo de situaciones, enajenados. Pero también esta palabra mundo la puede utilizar Juan para el ámbito del mal. Esto es la abierta hostilidad contra Dios. No, pues el mundo nos rechaza el mundo a los cristianos. Entonces, estas cuatro formas, estos cuatro términos del mundo, cosmos en griego, es la que utiliza Juan. Pero entonces aquí el apóstol Juan nos dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Juan nos está reiterando algo que que nos dijo ya en el versículo 2, en el versículo 3, por él todas las cosas fueron hechas. En el mundo, es decir, en el orden creado él estaba, pero él ya estaba ahí y nos reitera lo que ya habíamos visto, en el principio era el verbo y ahí estaba. Y aquí Juan nos reitera, en el mundo estaba, en el orden creado. Aquí el significado del mundo es en el orden creado. Y el mundo, otra vez la creación, por él fue hecho. A eso se refiere con en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho en la creación. Pero además agrega, pero el mundo no le conoció. Aquí Juan se está refiriendo no al mundo, no al orden de la creación, sino a las personas. Cuando aquí Juan le dice, pero el mundo no le conoció, se está refiriendo a los seres humanos. Cuando vino Jesús, el mundo no le conoció. Y esta palabra conoció es la palabra griega ginosko. Ginosko, que quiere decir un conocimiento muy fuerte, íntimo. Entonces cuando aquí dice, pero el mundo no le conoció, o sea, no lo recibió con un conocimiento íntimo, no lo aceptó, no lo acogió. Entonces Juan dice, en el mundo estaba, Jesús estaba antes de que la creación fuese, el mundo por él fue hecho, él hizo la creación, pero el ser humano no le conoció. El ser humano no le conoció. Permítanme que ya traigo aquí el ser humano no le conoció. Y después nos agrega Juan. Y estos son de los versículos más tristes, terribles y que denotan la depravación del ser humano. Dice, en el mundo estaba, el mundo que por él fue hecho, pero ese mundo es los seres humanos que Jesús creó, que hizo, los seres humanos, porque nosotros somos criaturas, fuimos hechos por Dios, no le recibieron. Dice, en el mundo estaba, a lo suyo, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino se refiere, esta palabra, una mejor traducción podría ser a su propio hogar. Aquello que Dios creó, aquello que Dios hizo a su creación. Entonces Juan dice, a lo suyo, a su creación vino. Él vino dejando su deidad, dejando la presencia de Dios, y vino en forma humana a lo suyo, a lo que él creó, a su casa. Una mejor traducción, a su propio hogar, el ojo vino, a esto que él creó. Y la tragedia que podemos ver como la depravación humana, y dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El Logos vino a su casa, Jesús fue a su propio pueblo, a su nación, porque ¿a dónde llegó Jesús? A Israel.
Israel. Él dijo, id primero a las ovejas perdidas de Israel, predicar primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, Él crea el universo, Él crea a la nación de Israel, y lo rechazaron. A lo suyo vino, a su casa, y los suyos, que fue la nación de Israel, no lo recibieron, lo rechazaron. Isaías mucho antes profetizó la incredulidad de la nación judía. En Isaías 53:1 él pregunta, Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es lo que pasó con la nación de Israel? La nación de Israel, Dios no ha terminado. Es en un sentido especial, es una posesión especial de Dios. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Todavía falta que la nación de Israel, que el pueblo judío pase por muchas cosas. Dios todavía no, sigue siendo el pueblo de Dios. La nación de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Acompáñame por favor a Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. ¿Qué era la nación de Israel para el Señor? ¿Qué es? Porque sigue siendo. Éxodo 19:5, ¿estamos ahí? Amén. Dice Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, le está hablando a la nación de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué qué? Porque mía es toda la tierra. La nación de Israel es su posesión especial de Dios. Ahora acompáñame por favor a Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Esto es lo que era y sigue siendo la nación de Israel para el Señor. Porque cuando aquí Juan nos dice, y los suyos no le recibieron, dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está hablando a la nación de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y esta es la razón por la que el Señor Israel ama tanto, Dios ama tanto a Israel, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero este pueblo, al que dice, sino por cuanto Jehová os amó, este pueblo rechazó a su Mesías. Y Juan aquí dice, y los suyos, a lo suyo vino a su casa, el Señor Jesús, vino a su creación, Él vino y se despojó de su deidad y vino en carne humana y vino a su pueblo, vino a decirles que les amaba, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, vino a demostrar su amor. Y qué terrible es que cuando nosotros como humanos queremos, como personas queremos demostrarle el amor a alguien y una de las formas más maravillosas que alguien te puede demostrar el amor es mostrándote el Evangelio. Y Dios amando a su pueblo Israel envió a su Hijo, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Esa es una tragedia que ha trascendido los siglos, porque hasta el día de hoy la nación de Israel sigue. Hace poco tuve la fortuna, he tenido contacto con algunos judíos, mis patrones en mis trabajos han sido casi siempre judíos, y les he predicado. Y en alguna ocasión, en una reunión, le quise predicar a uno, y cuando le hablé de Jesucristo, dice, ¿y quién es Jesucristo? A ellos no se les predica con el Nuevo Testamento, hay que predicarles con el Antiguo Testamento. Y le empecé a decir lo que decía Malaquías, le empecé a decir algunas citas que hablan del Mesías. No, ese no es el Mesías. El Mesías va a venir y nos va a liberar.
Ellos siguen con esa idea romántica de que el Mesías viene en un caballo blanco, en un corcel, y los va a liberar de todas las opresiones y de todos los problemas que tiene la nación judía. Y es una tragedia que hasta el día de hoy, los judíos siguen rechazando al Mesías que ya vino, que nosotros que estamos esperando que regrese. El pueblo judío dice, Isaías 1, 2 y 3, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es lo que dice el Señor de su nación. Y es una tragedia, pero esa tragedia, nosotros, a través de esa tragedia, el Señor en sus planes, nosotros fuimos injertados. No somos Israel, Israel es otra parte del plan de Dios. El pueblo judío se desentendió totalmente de su Mesías, todos lo rechazaron, todos con sus excepciones. Y viene la mayor bendición después del rechazo de la nación judía. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición y qué maravilla encontramos hoy en la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nos dice Juan, más a todos los que le recibieron, esto es, más a los que le reconocieron, más a los que le han dado, a los que hemos reconocido a Jesús, más los que le dieron la bienvenida. Una mejor traducción sería, más a todos los que le dieron la bienvenida y lo reconocieron, a los que creen en su nombre. Aquí entra un elemento que es fundamental para Cristo, que es fundamental para el ser humano y para poder entender y conocer y creer en el Hijo de Dios, que es la fe. Como leíamos, Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Siempre la fe ha sido determinante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos allá afuera, hermanos, y les preguntamos a las personas, común, sin saber si son cristianos o no son cristianos, si tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué nos van a contestar? Que sí. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo también creo en Dios. Pero aquí la fe, y cuando dice creen en su nombre, no se trata de, pues sí creo. Pues no, una vez algo me preguntó, oye, ¿tú crees en Dios? Le digo, no, yo no creo en Dios. Oye, pero eres cristiano, sí, yo no creo en Dios. Yo creo a Dios. Yo creo lo que Dios ha dicho en su palabra, porque una cosa es creer que existe un Dios, y muchos lo hacen, allá afuera, el mundo, la gente, tú le preguntas y todos, a unos, no, sí, yo un ser superior. Pero cuando tú vienes y crees lo que Dios ha dicho, cuando tú vienes y crees las palabras de Dios, cuando vienes que a través de Jesús tenemos salvación, cuando escuchamos y a través de su palabra creemos que en Jesús tenemos perdón de pecados, que en Jesús tenemos la promesa de la vida eterna, no es que creamos en Dios, es que creemos las palabras que Dios ha dicho. Dios dijo y Dios hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y si Él dijo que el Mesías y que a través de su Hijo teníamos la promesa de la vida eterna, teníamos perdón de pecados, eso es, porque Dios lo dijo. Y el ingrediente importante es la fe. Vamos, acompáñame a Hebreos 11. Juan, en este versículo, nos pone los componentes que llevan a un resultado. El primer componente
dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, los que reconocen y le dan la bienvenida a Cristo en su corazón. Después nos dice, a los que creen en su nombre, una fe activa, los que creen la palabra de Dios. Y dice pues, Hebreos 11, voy a leer desde el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios. Es decir, aquí el escritor de Hebreos dice, porque Dios dijo, lo vemos en Génesis, y dice, y por la fe entendemos haber sido constituido por la palabra de Dios, porque Dios a través de su palabra, Dios dijo, hágasela, y se hizo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y voy a leer solamente algunos ejemplos. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 6, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Juan nos lleva a ese elemento, por decirlo así, recibirlo, reconocerlo, darle la bienvenida y la fe. Y por la fe, pero sin fe es imposible, porque si no creemos lo que Dios dice, si no creemos que hay un infierno, si no creemos que hay un juicio, si no creemos, no me hables hoy de tu evangelio, no, oye, pero no sabes si para mañana vas a amanecer y puedes amanecer en el infierno, no, a lo mejor mañana me hables, o sea, otro día. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Versículo 8, ahí mismo en hebreo, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y mandó acerca de sus huesos. Por la fe, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y bueno, y entonces aquí el apóstol Juan nos menciona un elemento más, a todos los que le recibieron, a los que creen la fe que es necesaria para recibir y acoger al Señor, y también nos dice a los que creen en su nombre. Y viene un regalo, el mayor regalo que Dios le puede dar a cualquiera. Dice, y les dio un don, un regalo, la gracia soberana de Dios. Es importante ver que la obra salvadora es una obra completamente de Dios. Aquí dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí es la responsabilidad humana. Aquí entramos a algo que vamos a encontrar en la Biblia siempre, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Mas a todos los que le recibieron, es tu responsabilidad recibirlo o rechazarlo. A los que creen en su nombre, es tu responsabilidad confiar o no creer las palabras que Dios ha dicho. Pero y entonces aquí viene la soberanía de Dios. Les dio. ¿Qué les dio? Un regalo. Por medio de este regalo, el hombre, Dios, es el que decide, les dio. Es Dios el que decide darte o no la potestad
de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? El hombre no interviene. No podemos nosotros, ningún creyente puede decir, no, pues es que mira, yo fui a un servicio cristiano y de repente ahí dijeron, oye, pues levanta tu mano y yo decidí por Cristo. No, aquí dice que es tu responsabilidad recibirlo y abrazarlo, que es tu responsabilidad creer en su nombre, pero Dios es el que te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es Dios el que te da, no, es que mira, yo decidí, levanté la mano y hice una oración, Señor, y ya decidí, no. Fue en el momento en que Cristo, en que Dios decidió poner en ti el Espíritu Santo. Es obra soberana de Dios. ¿Por qué el hombre no decide seguir a Cristo? ¿Por qué podemos, que es una obra de Dios? Acompáñame a Romanos 3:10, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Amén? Amén. Dice, el hombre no decide seguir a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos. El ser humano sin Dios, sin Cristo, está muerto en delitos y pecados. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿cuántos? Uno solo. Por eso es que el hombre no tiene esa atribución de decir, sí, yo voy a seguir a Jesús. No, porque la Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios porque estamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Ponía yo un ejemplo hace unos días de un familiar muerto, que cuando yo hablaba con él, pues ¿qué pasaba? Pues nada, porque pues yo esperaba una respuesta de él, pero ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Lo mismo sucede con un muerto espiritual. Así tú le hables de Dios, tú le hables de lo que quieras, pero si está muerto espiritual, no va a responder hasta que la mano poderosa de Dios venga sobre él y entonces le dé ese regalo de la fe, porque todo esto es un paquete, yo le llamo un paquete espiritual. Efesios 2, 8 y 9, vamos a Efesios 2, 8 y 9, muchos seguramente se lo saben de memoria. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios 2, 8 y 9, y aquí entonces viene que el paquete espiritual nos es dado por Dios. Dice, porque por gracia, el regalo, porque por gracia sois salvos, el ingrediente, por medio de la fe. Y entonces aquí nos enseña que esto, la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Marco, no entiendo, primero dices que la fe tengo que creer, y dices que yo tampoco entiendo. Es la gracia soberana de Dios. Son las dos enseñanzas que tenemos en la Biblia, que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios caminando juntos siempre. Son tensiones que encontramos en la Biblia y quizás no en este tiempo nosotros no las alcancemos a comprender. Es nuestra responsabilidad porque por gracia es el paquete completo. Cuando alguien recibe a Jesús como Señor y Salvador en su corazón, se arrepiente y viene con una fe viva a Él, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, porque creyó. Pero esta fe, este paquete espiritual fue dado ¿por quién? Por Dios. Nos pone el paquete espiritual, nos libra de la ira venidera, nos pone la fe. ¿Por qué? Porque todo, pues si no, entonces, cuando estemos con Él, oye Señor, pero yo creí en ti, entonces ya la gloria no va a ser de todo el Señor, sino tú vas a tener parte de la responsabilidad y el mérito de creer. No, soberanamente Dios es el que dispone quién cree y quién no cree. Y entonces a los que creen en su nombre les da un regalo, una gracia, les da una autoridad, una potestad de ser hechos hijos de Dios. Ay, hermanos, qué maravilla estos versículos de ser hechos hijos de Dios. Y fíjate que la palabra hijo
de ser hechos hijos de Dios. Hijos es una palabra griega, tecna. ¿Y sabes qué dice? Una mejor traducción de ser un niño pequeño de Dios. Así es como Dios nos ve. Así es como Dios nos ve, como sus niños pequeños, como sus hijos pequeños, de ser hechos niños de Dios, criaturas de Dios, criaturas no, descendientes de Dios, porque somos criatura, el ser humano es criatura, fue creación de Dios. Y cuando Dios, aquí inclusive las palabras son tiernas, de ser niños pequeños de Dios. Eso es lo que somos para Dios. Cuando hace mucho tiempo, cuando un querido hermano pastor tuvo su primer hijo, alguien se acercó y pues estaba viéndolo ahí en el cunero, ¿no? Lo estaba viendo así y con una carita, pues este hermano así de ay, ternura, de amor, de felicidad, y se acerca alguien y le dice: ¿cómo lo ves? Desvalido, que me necesita, sin fuerzas, dependiente. Pues así es como nos ve Dios. Y aquí nos dice: ahora somos hechos hijos, somos niños pequeños de Dios, porque es lo que somos. Estamos desvalidos. Ser como niños, ser dependientes de Dios, ser y esperar solo en Dios, porque eso es lo que hacen los bebés, ¿están de acuerdo? Un bebé pues solamente llora y la mami o el papá le dan su comida y solamente espera en ellos. Entonces, como niños pequeños de Dios, bien haríamos en esperar solamente en Él. En primera de Juan 3:2, acompáñame a primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3, versículo 2 dice así: muy amados. A Juan se le llama el apóstol del amor porque siempre era muy amoroso, pero era muy duro. El apóstol Juan era muy, 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 muy duro. Para el apóstol Juan no había blancos ni negros. Primera de Juan 3, versículo 2 dice así: muy amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí nos pone una observación muy importante: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien. Juan nos dice: ya somos hechos hijos de Dios, ya somos niños de Dios, ya somos niños pequeños de Dios, y después el apóstol Juan agrega en primera de Juan 2:3, ok, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Todavía no, porque eso, cuando estemos en la gloria, podemos ver ya claramente al Señor. Pero su responsabilidad, hijitos de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mantenernos limpios y alejados del pecado en la medida de lo posible, porque mientras estemos aquí vamos a seguir pecando. Pero aquí dice, se purifica, es decir, caíste en pecado, pues inmediatamente, Señor, volví a decir esta mentira. Estamos limpiando y purificándonos, así como Dios es puro y sin mancha. Entonces, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Debemos de mantenernos limpios delante de Dios. Por supuesto, esto no va a ser una limpieza, una pureza al 100, porque mientras estemos en estos cuerpos, vamos a continuar quizá pecando. Pero Juan nos dice: purifícate. Eres un hijito de Dios, eres un niño pequeño de Dios, eres un hijito, pero sabes que necesitas purificarte, necesitas vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y Él no tolera el pecado en su presencia. Y cuando Juan nos dice que somos de ser hechos hijos de Dios, la incredulidad no fue universal. Algunos recibieron esta invitación de Jesús, lo aceptaron como la voluntad reveladora del Padre y como el sacrificio por el pecado.
las personas no somos naturalmente hijos de Dios, sino que podemos llegar a recibirlo, y esto, a través del nuevo nacimiento. No todos son hijos de Dios, la humanidad entera es creación de Dios, y para llegar a ser hijo de Dios, el apóstol Juan nos enumera estos primeros requisitos, que vienen de la responsabilidad humana, que viene de recibir la luz de Jesús a través del Evangelio. Dispone en ellos la fe, el elemento fundamental en lo que encontramos en el siguiente versículo. Entonces dice, bueno, estos hijos de Dios ya recibieron la fe, ya abrazaron a Jesús, ya fueron hechos hijos de Dios, y entonces Juan en el versículo 13 nos dice, estos hijos de Dios, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de Dios, los niños pequeños de Dios, los pequeñines de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a repetir el versículo. Los hijos de Dios, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que son niños de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué está hablando Juan aquí? ¿Qué nos dice Juan cuando nos dice, pues no, ¿por qué menciona ni engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios? Los verdaderos hijos de Dios no deben su origen a la sangre, a su ascendencia física. Por ejemplo, de Abraham, ¿te recuerdan? Los judíos le decían a Jesús, hijos de Abraham somos, descendientes de Abraham. Ellos creían que por ser judíos y ser descendientes de Abraham, ya por eso ya tenían el cielo asegurado. Y esto no es así, no es por descendencia física, origen de sangre, o a la voluntad de la carne. Esto es a un deseo carnal, el impulso sexual biológico del hombre, de la mujer. Tampoco venimos los hijos de Dios de ahí. Y esto, mira, el hecho de que muchos de nosotros tenemos hijos, el hecho de que seamos hijos de padres cristianos, o que tengamos hijos que decimos que son cristianos, esto, o sea, el ser creyente, el que tú y tu esposo, o el que tú seas cristiano, no quiere decir que tus hijos van a ser cristianos, porque no se hereda el cristianismo. Un cristiano genuino no se hereda, porque aquí lo dice, no es por voluntad de la carne, origen de la sangre, porque muchos, yo he escuchado en algunos hermanos o hermanas, es que mis papás son cristianos, y yo desde hace mucho tiempo, mis abuelos fueron cristianos, mis papás cristianos, ¿y tú cristianito? ¿O cristiana? Pues sí, bueno, pero, oye, pero espérate, pero es que la forma en que vives con un hombre con el que no estás casado, o vives, pues no quiere decir que porque tus padres, tus abuelos fueron cristianos, tú eres cristiano. Eso no es garantía, y eso es lo que nos está diciendo aquí Juan, que el origen de la sangre, ni a la voluntad de la carne, ni a la voluntad de varón, que es el instinto procreativo del hombre, sino solo a Dios. ¿Sabes qué es esto, queridos hermanos, queridas hermanas? Esto es un acontecimiento sobrenatural de Dios. Esto, ningún ser humano podemos intervenir en el nacimiento de un hijo de Dios. Este es un acto sobrenatural de Dios. ¿Y sabes cómo lo conocemos? Como el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Y dónde podemos ver esto? Renacer, ya renaciste, has nacido de nuevo. Lo podemos ver en Juan 3, ahí, vamos a Juan 3. Juan 3. Un pasaje donde Jesús habla con un líder judío llamado Nicodemo, un principal. Posiblemente este hombre Nicodemo era uno de los integrantes del Sanedrín. Este vino a Jesús, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Después, ojo, ahí primero nos dice el que no naciere de nuevo, nos dice no puede ver. Sus sentidos espirituales no pueden responder a lo del reino de Dios. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ahora ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Y entonces aquí el versículo 6 nos refuerza lo que nos está diciendo aquí Juan. El que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver, tus sentidos espirituales no están activados. El Espíritu Santo no tienes la capacidad de responder a las cuestiones de Dios. Posiblemente sí de una manera intelectual. Posiblemente puedes venir, leer la Biblia, estudiarla, memorizarla. Intelectualmente sí. Pero no lo puedes ver con tus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque están cerrados, porque estás muerto espiritualmente. Y es necesario que una persona que no conoce de Cristo nazca de nuevo. Esa es la obra regeneradora de Dios. Solamente Dios puede hacer, es una obra sobrenatural y solamente a Dios le compete eso. Solamente Dios, no es que le competa, solamente Dios tiene la facultad de hacer y de disponer el Espíritu Santo en una persona. Y después en el versículo 5 le dice el Señor Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. No puedes ver, no puedes percibir las cosas del reino, pero tampoco, ¿sabes qué? Puedes entrar, esto es, estás excluido de la gloria de Dios. Están excluidos los que no han nacido de nuevo. El nacimiento de un hijo de Dios no es un parto natural, es una obra sobrenatural de Dios en la regeneración. Y entonces Juan nos dice que cuando una persona le da la bienvenida a Jesús, responde en fe y obediencia a Él con una fe arrepentida, y entonces la misteriosa obra del Espíritu Santo es la causa de la regeneración. Esto apunta a la obra regeneradora de Dios a través del nuevo nacimiento. Tú naciste de nuevo. Tú naciste de nuevo. Vamos a regresar a Juan, ahí a la vuelta. Y entonces vemos los elementos que el apóstol Juan, primero, la relación de Cristo con el mundo, que en el mundo estaba, al orden creado, Él ya estaba anterior, ahí estaba ya. El mundo por Él fue hecho, nos reitera lo que vimos en los versículos anteriores, 3 y 4. Pero el mundo, el ser humano, no le conoció, no le recibió, no le abrazó. A lo suyo, a su casa, a lo que Él creó, al universo que Él ha creado, a Él vino. Y los suyos, la nación de Israel, no lo recibieron, no lo acogieron. Pero no todo el universo, no todos lo rechazaron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le dieron la bienvenida, a todos los que acogieron en sus corazones a Jesús, a los que creen en su nombre, vienen a Él con una fe arrepentida, Dios les da la potestad de ser niños de Dios, y estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esta sección que pudimos ver del 6 al 13, nos muestra que la luz verdadera, que es el objeto de la fe del Señor Jesús, viene, nos abre el entendimiento para que podamos ver el reino, nos abre el entendimiento, a través de esto podemos tener fe para creer en Él, somos hijos de Dios, nos convertimos en niños de Dios. Qué gran bendición. Pero también vimos, como Juan, como evangelista, que él vino para dar y anunciar a Israel la llegada del Mesías.
bien haríamos nosotros en hacer lo mismo, bien en anunciar que el Mesías ya vino, que Jesús el Cristo está aquí, ya vino, está en nuestros corazones, y anunciar que todas las personas pueden venir a Él, porque Él les da un regalo gratuito que es la salvación a través de una fe, a través de creer en su nombre, a través de creer que Él vino para salvarnos, a través de creer que Jesús nos puede librar de la ira venidera. Sería bien que hiciéramos lo mismo que hizo Juan el Bautista, predicar a Cristo el Señor. Vamos a orar para terminar.